Hola a todos, bienvenidos a una nueva receta de Enka Cocina. Hoy he preparado unas deliciosas, bonitas y muy elegantes, haciendo honor a su nombre, unas patatas duquesa, muy sencillas y perfectas para acompañar carnes o pescados. ¡Empezamos! Los ingredientes son muy sencillos. Necesitamos 1 kilo de patatas, 60 ml de nata para cocinar, nuez moscada, 3 yemas de huevo, 60 gramos de mantequilla, sal, pimienta blanca y perejil fresco. Vamos a pelar las patatas, las vamos a lavar bien y las cortamos en trozos desiguales porque vamos a hacer un puré. Las colocamos en una olla, llenamos de agua y agregamos una cucharada de sal. Tapamos y las vamos a dejar hervir. Y cuando ya las pinchemos y estén cocidas, las colamos del agua. Y con un pasapurés las vamos a triturar bien. Si no tenéis pasapurés, con un tenedor también las podréis triturar perfectamente. Le vamos a agregar 50 gramos de mantequilla, que la tengo a punto pomada, y nos reservamos unos 10 gramos de la mantequilla porque la utilizaremos después. Mezclamos bien la mantequilla con las patatas y ya veréis que al estar a punto pomada se integrará muy bien. Le vamos a agregar la nata para cocinar, que le va a dar una textura muy suave a las patatas. Le agregamos también la cucharadita de pimienta blanca, nuez moscada y volvemos a mezclar bien. Y por último agregamos las yemas de huevo una por una, que también le darán una textura súper cremosa a nuestras patatas. Y bueno, esta última yema se ha roto, pero no pasa nada, al final todo se mezcla. Lo acabamos de integrar todo bien con una espátula, que nos será mucho más fácil. Y ya solo con mezclar podéis comprobar que la textura de las patatas está muy cremosa. Bueno, me he colocado ya la masa en una manga pastelera y ya tengo mi bandeja de horno con papel de hornear. Estoy utilizando la boquilla 1M de Wilton para darles una forma de flor o de cono a las patatas. Y ahora solo tenemos que darle la forma. Como veis, me he colocado debajo del papel de hornear un poco de mantequilla en cada esquina para que el papel se quede sujeto y no se mueva mientras voy haciendo los conos de patatas. Aquí sigo preparando más conos de patatas en otra bandeja de horno. Y las podéis hacer más grandes o más pequeñas, eso a vuestro gusto. Una vez tengáis los conos hechos, las lleváis a la nevera durante 20 minutos para que se asienten un poco, para que se asiente la forma un poco, porque si las metemos directamente al horno se nos pueden deformar por el calor que aún tienen las patatas. Una vez listas, he derretido los 10 gramos restantes de mantequilla y ahora vamos a pintar los conos de patata con la mantequilla. Yo estoy utilizando un pincel, pero tener mucho cuidado porque los conos de patatas son muy delicados y solo con que los toquéis un poco con el pincel se os pueden deformar. Como veis, yo lo estoy intentando hacer con mucho cuidado e incluso si queréis podéis solamente espolvorear la mantequilla, como así una lluvia de mantequilla. Una vez listas, las llevamos al horno que ya tenemos precalentado a 200 grados durante 20 minutos. Y mientras tanto voy a seguir pintando con mantequilla el resto de las patatas.
Y mirad, aquí ya salen las primeras y mirad qué bonitas que quedan. Y ahora saco las segundas, que estas se han tostado un poquito más. Como toque final espolvoreamos por encima un poco del perejil fresco picado. Si os está gustando la receta, le podéis dar un like, la podéis compartir y os podéis suscribir al canal. Y aquí las tengo ya, las voy a probar y mirad qué suaves se sienten al pincharlas con el tenedor. Mirad qué blanditas por dentro y crujientitas por fuera. Y os puedo asegurar que están riquísimas. Y otro día más, aquí tenéis otra receta sencilla, versátil y riquísima. Como siempre, espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.